Gracias, querido José Luis, por estar con nosotros, así sea a la distancia. ¿Me escuchas bien, José Luis? Escucho muy bien, querida Claudia, me da mucho gusto estar en el programa nuevamente, aunque esta vez a través de Zoom. Y bueno, y al fin es viernes y se agradece y será lindo comentar lo que ha pasado ayer porque yo creo que está marcando un quiebre en varias cosas. Absolutamente. Ayer finalmente se da esta sesión después de amenazas. Viaja el presidente Arce, asume la presidencia el vicepresidente David Choquehuanca y aquí viene el presidente de la Cámara de Senadores a convocar vía carta previa a Alurralde, secretario general de la vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, para convocar a una asamblea. En la mañana ya teníamos información de que tenían que fumigar el lugar donde finalmente se hizo la sesión, luego no había luz, forcejeos, tensiones, y se reúnen quienes en principio no son aliados, pero ayer estaban de la mano el Movimiento al Socialismo Evista, Comunidad Ciudadana, Creemos, y así con este clima entre banderas rojo, amarillo y verde y una que otra huipala, se desarrolla esta sesión. Mientras tanto, el TCP ya nos dice que esto no tiene validez, los que estuvieron adentro dicen que tiene validez, David Choquehuanca no aparece y esto es parte de lo que hemos mencionado en nuestro editorial del domingo, el factor Choquehuanca que no está. Y yo hasta aquí llego, José Luis, hasta este título, que Arce pierde el control de la Asamblea y se abre una crisis institucional. Es el titular que ha visto La Razón como el más pertinente para reflejar este momento. ¿Qué hay detrás, pero sobre todo, qué viene adelante y qué es esto, José Luis? Sí, yo creo que la sesión de la Asamblea del día de ayer, muy accidentada, es muy valiosa al mismo tiempo porque está marcando 4 hitos. Yo la caracterizaría con 4 palabras. Primero, es un efecto de una situación de bloqueo institucional y de parálisis decisoria en la Asamblea. La Asamblea Legislativa, en especial la Cámara de Diputados, desde diciembre del año pasado, ya van a ser 6 meses, no sesiona, no delibera, no decide, no fiscaliza, no legisla. Entonces está en situación de parálisis prácticamente. Es decir, ya venimos de una crisis institucional. No es que se ha inaugurado ayer la crisis institucional. Se ha inaugurado otra cosa que la voy a mencionar pronto, pero ya venimos de una crisis institucional que implica un escenario y una situación de bloqueo, de veto y de parálisis decisoria en la Asamblea. Entonces, primer elemento de lo que ocurrió ayer es que esta sesión de ayer fue efecto de esta situación de parálisis, porque durante 6 meses o varios meses, dependiendo de los proyectos y los informes que estaban estancados, había una inacción en la Asamblea que se destrabó el día de ayer. Segundo, es una constatación, y eso está muy bien expresado en el titular, es una constatación y reafirmación de que el gobierno del presidente Arce ya no tiene mayoría, ya la había perdido, y ayer se vio claramente. Es un gobierno, como se conoce en ciencia política, dividido, es decir, un gobierno que está en minoría en el órgano legislativo, y por lo tanto, en solitario no tiene la posibilidad de decidir. O sea, tiene una oposición, en este caso construida por en la facción evista, Comunidad Ciudadana y Creemos, mayoritaria, y por lo tanto ahí hay está una situación compleja del Poder Ejecutivo, porque desde la Asamblea están, digamos, en otra lógica, ¿no? O sea, no acompañan las decisiones del Ejecutivo. Como sabes, durante muchos años con los gobiernos de Evo había no solo mayoría, sino mayoría especial de 2/3, entonces no se requería nada para avalar todas las iniciativas del Ejecutivo. Hoy esa situación ha cambiado completamente y el presidente Arce, el gobierno no solo no tiene mayoría especial, sino ya no tiene mayoría, es un gobierno minoritario. Tercer elemento es una señal muy importante, creo yo, de que pese a todo, pese a los intentos por bloquear esa sesión vía, lo has mencionado, fumigación, candados, corte de luz, corte de ascensores, corte del sistema de sonido, etcétera. Pese a todo eso y una notificación veloz que llega del Tribunal Constitucional para declarar nulo todo lo que pueda hacerse en esta sesión, pese a todo eso, la sesión se instaló, tuvo quórum,
tuvieron que reunirse con megáfonos, con lámparas, me parece, con reflectores, y tomó decisiones muy importantes, las podemos evaluar luego, que tienen que ver con la cesación de funciones de los magistrados autoprorrogados, los créditos, este decreto sobre el indulto y encaminar o reencaminar las elecciones judiciales que también estaban paralizadas. Y finalmente es un quiebre, implica la sesión de ayer un quiebre, porque yo creo que si lo vemos de manera negativa puede abrir, sí, no una crisis institucional de la cual ya veníamos, sino un conflicto de poderes, claramente, porque ahí pueden haber lógicas distintas. O sea, básicamente el TSP ha tratado de bloquear una sesión de la Asamblea convocada no por el presidente del Senado, sino por el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con plena competencia para hacerlo. Los 2/3 de la Asamblea han desconocido esta decisión, este recurso de nulidad del Tribunal Constitucional Plurinacional, y hay que ver qué es lo que hace el Ejecutivo. Entonces se abre un conflicto de poderes que ya se veía venir claramente, pero también puede ser, si lo vemos en clave positiva, puede ser un momento de quiebre en términos de oportunidad, de sinceramiento, en especial del Ejecutivo, de asumir que como no tiene mayoría, es un gobierno minoritario, tiene la necesidad de construir acuerdos, pactar, ceder, no está en condiciones ni tiene la fortaleza para imponer nada en este momento en la Asamblea. Entonces, estos 4 componentes marcan esta valiosa, yo digo, sesión de ayer por todo lo que implica, pero claro, nos deja otra vez en un escenario de crisis, polarización e incertidumbre. Retomo, recapitulo. En primer lugar, bloqueo. En segundo lugar, cierta fragilidad del bloque oficialista. En tercer lugar, señales de que hay un antes y un después. Y en cuarto lugar, este quiebre que describe José Luis Exeni como una posibilidad de empeorar todavía más o de encontrar algunos escenarios de diálogo entre las distintas fuerzas políticas en este momento. José Luis, una pregunta que tiene que ver con lo que viene y tiene que ver con esta pugna de poderes. Ya se dijo acá en este espacio, lo han dicho varios expertos, que hay, entre ellos el ex presidente Rodríguez Belcé, que existe una presencia un poco más abusiva de lo que corresponde de el brazo de la ley dentro del ámbito electoral. De hecho, así lo han reconocido autoridades electorales, que hay una injerencia del Poder Judicial. Esto también estaría sucediendo dentro de la Asamblea Legislativa, y en pocas, si el Poder Judicial no se está metiendo más de la cuenta sobre funciones del Poder Electoral, del Poder Legislativo. José Luis, y al mismo tiempo el siguiente escenario, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder? Lo dices muy bien, Claudia. Esta crisis institucional y desde ayer un conflicto de poderes se remonta al año pasado, a principios del año pasado, cuando hubo una estrategia para bloquear y frenar las elecciones judiciales que debieron ser el año pasado, que se coronó en diciembre del año pasado con esta sentencia de autoprórroga de los magistrados, ¿no? Ellos mismos se autoprorrogaron inconstitucionalmente en el cargo. Y eso dio lugar a que la disputa y la demanda por la cesación de funciones de estos magistrados autoprorrogadas contamine todo lo que se pueda hacer en la Asamblea o cualquier decisión que se pueda tomar en términos de leyes, en términos de aprobación de créditos, de proyectos. La ley de adhesión al Mercosur está paralizada desde hace varios meses. Entonces hay un factor externo que efectivamente implica 2 cosas. Primero, una cosa muy peligrosa que implica la constitución de un suprapoder. Estamos hablando de un tribunal constitucional y de salas constitucionales que obviamente en consorcio con operadores políticos del Ejecutivo está tomando decisiones por fuera del marco constitucional, más allá de los órganos del poder público. Y en el caso de la Asamblea es muy claro, una sala constitucional le ha prohibido hacer interpelaciones, o sea, es una de sus esencias, que es la atribución de fiscalización, está bloqueada. Le ha bloqueado las elecciones judiciales, es decir, había habido una convocatoria, un proceso de preselección, y vía jueces y magistrados se ha bloqueado esa decisión.
Ayer se pretendió hacer lo mismo. Entonces, este es un tema muy crítico porque hay un suprapoder que está decidiendo más allá de los otros órganos del poder público, y yo he alertado que esto es muy peligroso, no solo para la Asamblea, sino en especial para el sistema electoral. Cuando las decisiones sobre un proceso electoral, sobre un partido político, sobre una candidatura, incluso sobre la validez de los resultados de la elección, no las tome el Tribunal Supremo Electoral o el órgano electoral plurinacional, porque es un órgano del poder público, no las tome un magistrado o un juez, eso va a dar fin con la democracia, no solo con el sistema electoral, y nos va a llevar a una deriva autoritaria. Entonces es un tema muy, muy crítico, y lo que estamos viendo es efecto de eso, que viene desde principios del año pasado en términos de este suprapoder, desde fines del año pasado en términos de crisis institucional, y estamos hablando de un conflicto de poderes. ¿Qué viene hacia adelante, Claudia? En condiciones normales, es decir, sin crisis, sin esta lógica de bloqueo mutuo, estas leyes que han sido promulgadas o sancionadas ayer en la Asamblea deberían ser promulgadas por el presidente Arce, o en su caso vetadas para su modificación y un nuevo tratamiento en la Asamblea. Eso ocurriría en condiciones normales. Lo que yo sospecho y temo que va a ocurrir es que en lugar de promulgar estas leyes o vetarlas, el presidente lo que va a hacer es entrar en la lógica que ya se ha anunciado desde el Ejecutivo y desde la propia bancada arcista, de declarar que esa sesión fue nula de pleno derecho, de que por lo tanto todo lo que se aprobó no tiene ningún sentido, y en el caso extremo van a derivar todas estas normas con algún recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es decir, le van a preguntar al Tribunal Constitucional si avala una ley que suspende sus funciones. Claro, esto es por una supuesto, locura. me imagino que va a decir que no. Esto es una locura, parece un perro mordiéndose la cola, solo que no es un perro, es nuestro país y nuestra discusión política y nuestro bienestar y nuestra seguridad. En fin, José Luis, comparto para terminar este diálogo, comparto contigo las dos imágenes de hoy, la caricatura de Al-Azhar, porque no hay piedra, papel y tinta sin Al-Azhar para todos ustedes. Bueno, esto es lo que ha hecho Alejandro Salazar. Este es el TCP, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Las puertas se parecen a las de un bar y ahí está la gente, ahí estamos las y los ciudadanos. Y con esto nos vamos a la otra imagen que llega desde Cochabamba, gracias a Víctor Hugo Romero, que comparte con nosotros su trabajo. A ver. Ahí está otra vez la justicia, qué casualidad, y esta tiene tomatitos en un lado y creo que galletitas en el otro, no sé, o papa, en fin, estamos justamente hablando de la economía, de los precios, de la democracia, de la política, la tormenta perfecta. José Luis, ¿nos vamos a alguna frase para terminar? Sí, yo creo que en un momento en el que hay enojo y sobre todo mucha incertidumbre, como lo muestran estudios de opinión pública, este es el sentimiento predominante hoy. No sabemos qué va a pasar con la economía, con la política, con las elecciones judiciales, con las elecciones primarias. Yo creo que es importante alentar espacios de diálogo, espacios de encuentro, la construcción de acuerdos. La política sí sabemos que es disputa, que es lucha por el poder, que es conflicto, pero la política y la democracia también es construcción de acuerdos, es concertación. Y en un escenario de crisis político-institucional, de señales de crisis económica, de señales de crisis social, hay que cerrar filas en términos de la posibilidad de tomar acuerdos mayores, compartidos por varios actores. Ningún actor tiene la capacidad y la fortaleza de imponer nada, y las soluciones van a venir por la vía de acuerdos que se vayan a construir. Son más difíciles, los acuerdos son más difíciles que la imposición, pero hay que hacerlo, de lo contrario nos vamos a ir a un escenario como ayer, sombrío, en penumbras, en lugar de ver alguna luz al final del camino. Tenemos que garantizar el próximo ciclo electoral, tenemos que cuidar la democracia, tenemos que precautelar el Estado de Derecho, y todo eso está en cuestión en este momento. Gracias, José Luis. Seguimos atentos, seguimos mirando, seguimos analizando, seguimos interpretando. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, Claudia, que estén bien. Sí, gracias. Te sigo mirando en el programa. Gracias. José Luis Exenic, columnista de La Razón, que nos trae este análisis hasta este momento.